La lección 135 de Un curso de milagros dice: si me defiendo, he sido atacado. Y esta es una lección nuclear porque va al problema de fondo. Y el problema de fondo es que nos identificamos con nuestra mente. Vuelvo a esta explicación que hago de cómo funcionamos comparándolo con los sistemas operativos. Nosotros somos el hardware, somos el ordenador. Pero el sistema operativo con el que estamos funcionando es con el sistema operativo de nuestra mente. ¿Qué somos? ¿Qué es la realidad? Hay solo una realidad y es la realidad de lo que somos. E igualmente es la realidad de lo que es. Lo que es el conjunto de todas las cosas. No hay separación entre este sol, este cielo, estas plantas, estos animales y yo. Sin embargo, desde mi mente, todo lo estoy viendo desde un prisma, y es el prisma del yo mismo, del ego. Comienzo por identificarme con el yo mismo y desde ahí opero en mi realidad. Creo una realidad conformada por mis cosas, mi cuerpo, mi casa, mis perros, mi familia, mi jardín. Y esta realidad se siente permanentemente amenazada por las cosas que no son mí. Las otras personas, las otras casas, los otros animales, la naturaleza. El vivir desde este mapa de la realidad que construye el ego es práctico, pues es como hemos conformado nuestra sociedad. Sin embargo, genera muchos problemas. Yo los defino como los errores del sistema operativo con el que estoy funcionando. Este sistema operativo me mete en una película que identifico como la película de mi vida. Y la película de mi vida es un thriller en el que estoy constantemente sometido a diferentes peligros, amenazas que tengo que ir resolviendo como el protagonista. Ahora paremos un momento en el que nos distanciamos de esta película e intentamos sentir qué somos, qué es la realidad, pero no observando y analizando, sino sintiendo. Podemos sentirlo nosotros y tenemos también referencias de personas que han sentido en lo que llamamos experiencias cumbre la vivencia de ser uno con el universo. No hace falta recurrir a la mística, es que nos sucede en momentos puntuales, en el día a día, en momentos de creatividad, incluso en el orgasmo. Son momentos en los que desaparece tiempo y espacio y estamos en unión, en comunión con todo. Pues bien, esos momentos se corresponden con otro sistema de ver la realidad, con otro sistema operativo, que no es el del ego, sino que es el de la conciencia, el del espíritu, el de la divinidad, en cuanto a que el origen de la palabra divino es no dividido. En otras palabras, es el sistema de lo no dual, mientras que nosotros vivimos en el sistema de lo dual, de la dualidad. Y esto tiene consecuencias. La primera de ellas, que actuamos pensando que tenemos que defendernos y protegernos del mundo. El mundo comparte esta percepción y genera un sistema de estructuras, de organizaciones, de dinámicas que no hacen sino perpetuar esta sensación de miedo, de terror.
Como todo esto está generado por nuestra mente tiende a engancharse también a las historias que reafirman estas ideas. De ahí que la mayor parte de las películas y series que vemos en las plataformas de streaming hacen referencia a esto, al miedo, al estar continuamente afrontando peligros y a tener una visión dramática de la realidad. Pero ¿cuál es la realidad realmente? La realidad es lo que es, pero el sistema de funcionamiento que hemos desarrollado a partir del yo, a partir del ego, todo lo tiene que identificar. Y es yo mismo. Por lo tanto, nuestro sistema dota de entidad a las ideas de yo mismo y vemos ideas de yo mismo por todos lados, en nosotros mismos, en los demás. Por lo tanto, es un sistema divisor, separador, diferenciador, que empodera las identidades y las identidades empoderadas las vemos como que están luchando entre sí. Es un sistema de competencia. La mente se cierra entonces en organizar nuestras propias defensas y ahí generamos nuestro propio infierno. Porque si nos damos cuenta, cuanto más seguros nos queremos sentir y organizamos todo para asegurar nuestra seguridad, el mensaje que estamos lanzando al universo es que somos tremendamente vulnerables, que no confiamos en él. Desde el sistema operativo del ego, todo lo vemos como a favor o en contra de nosotros. Y creamos la idea del mal, la idea del diablo, la idea del infierno. El diablo es lo que todo divide. El infierno es donde ardemos en nuestro propio ego. Ardemos de miedo, de terror. Pero todo esto, el diablo, el infierno, el mal, no son sino errores perceptivos generados por nuestro sistema perceptivo, por nuestro modo de interpretar la realidad, por el sistema operativo del yo. Y al temerlos y al desarrollar nuestro propio escudo protector contra ellos, les estamos dotando de realidad, dotando de entidad. La relación entre Dios y el demonio no es una relación entre iguales. Desde la conciencia de lo uno, solo hay una cosa, ni Dios ni demonio. Si bien lo identificamos con la divinidad, porque es lo no dividido. Sin embargo, desde la mente de lo dividido no podemos entender la idea de un Dios sin que haya un demonio. Porque según ese Dios nos favorezca o no nos favorezca, directa o indirectamente, quiero decir que como construimos también desde esta conciencia del yo un sistema moral, según este Dios responda o no al sistema moral que hemos construido, lo consideraremos un demonio. Entonces, cuando hay algo que nos causa dolor, no lo vivimos como el dolor en sí, sino que le otorgamos un poder moral sobre nosotros y eso nos genera sufrimiento. Los seres humanos convertimos el dolor en sufrimiento. Los seres humanos somos los únicos capaces de sufrir. Y la mayor parte de las cosas que generan nuestro sufrimiento no provienen de ese universo todo uno, sino que provienen precisamente del sistema operativo que hemos desarrollado. La mayor parte de las cosas que nos hacen sufrir son fruto del miedo de los demás, de los escudos protectores que los demás han construido y que terminan por atacarnos. Si nos damos cuenta, en el mundo, aparte de causas naturales o accidentes, la mayor parte de los seres humanos mueren por ideologías. La guerra es producto de una ideología. Y todas estas ideologías están generadas por la mente, pero por la mente que funciona desde el sistema operativo del yo, del ego. Este sistema operativo del ego, del yo, en el que estamos defendiéndonos porque pensamos que somos atacados y que por lo tanto somos muy vulnerables, tenemos miedo del futuro.
Y tenemos miedo del futuro porque lo verdaderamente aterrador es la manera en la que interpretamos el pasado y nos dejamos guiar por el pasado. Porque el pasado es lo único con lo que cuenta el ego. En función de la experiencia pasada, el ego atribuye lo que es bien y mal, lo que es víctima y verdugo, lo que es ganador y perdedor. Y le aterroriza la idea de pasar a ser víctima o de pasar a ser perdedor en el futuro. Sin embargo, desde la invulnerabilidad no hay víctima posible. Cuando te sientes víctima, cuando te sientes atacado, cuando piensas que tienes que defenderte, no estás sino haciendo evidente la locura de tu mente que te hace creer, primero, importante y segundo, vulnerable. Porque el ego se siente dependiente, necesitado. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene entidad. Se otorga id-entidad, la identidad del yo mismo, pero carece de entidad. Y como carece de entidad, construye la idea de una identificación con el cuerpo, de manera que somete al cuerpo a la dictadura de la mente. Y cuando el cuerpo no puede más de esta tortura a la que está siendo sometido por la mente, reacciona con la enfermedad. Cuando estamos enfermos, todo desaparece porque estamos centrados en el cuerpo en sí. Estamos centrados en el dolor. Entonces el ego se regocija porque dice, ¿ves? Como lo único real era el cuerpo y el cuerpo soy yo. Cuando en realidad esos problemas que está manifestando el cuerpo provienen precisamente del sistema que ha construido el ego y que no nos está dejando ser y sentir el maravilloso cuerpo que todos somos. Un ejemplo es la relación que construimos con la edad. Sin darnos cuenta, todos somos edadistas en lo que se refiere a nuestro físico. Intentamos mantener las características de un cuerpo joven, puesto que el ego vive del pasado y siempre añora nuestra juventud, sin apreciar y disfrutar de lo que un cuerpo con más años nos trae. Desde el sistema operativo con el que funcionamos, estamos en espacio-tiempo. En el sistema operativo de lo divino, lo no dividido, de la conciencia, espacio-tiempo son trascendidos. Plantéate, por ejemplo, que la vida puede ser una evolución. Y es una evolución tanto de la materia como de la conciencia. Igual que cuando tenemos más años, añoramos la juventud del cuerpo, de jóvenes podríamos añorar la sabiduría a la que nos lleva la experiencia y la edad. El cuerpo es la manifestación, la conciencia es lo no manifestado que se está expresando a través de nosotros. Sin embargo, en la visión de la realidad desde nuestra mente y desde nuestro cuerpo con el que se identifica, está reducida a lo que perciben nuestros órganos sensoriales, que ya de por sí son muy sesgados. Por lo tanto, la idea que nos hacemos de la realidad es como un puzzle en el que solo estamos viendo unas pocas piezas y el resto de las piezas que conforman este puzzle lo estamos imaginando. Y lo imaginamos siempre desde esta perspectiva sesgada del ego, del yo. Entonces este sistema operativo nos está llevando a construir un puzzle imaginado. Y ese puzzle imaginado lo llamamos realidad. Y este puzzle de la realidad, las pocas piezas que ha identificado, son piezas que se corresponden siempre con el pasado. En la historia de la humanidad tenemos ejemplos de personas a las que se le atribuye una conciencia trascendida. ¿Qué es una conciencia trascendida? Que saben ver más allá de la visión del ego, del yo. Gandhi, Mandela, y a estas personas se las considera líderes de la paz. Sin embargo, aquellas personas que más se encierran en los confines de su yo, de su ego, de su ideología, y que son capaces incluso de matar a todos los que no la compartan o no se sometan a ella, son los grandes genocidas. Tenemos históricamente los ejemplos de Hitler y Stalin.
Pensemos en Gandhi y Mandela. Pasaron por circunstancias terroríficas. Sin embargo, ¿dirías que tienen algo que temer? Y pensemos en Hitler o Stalin. ¿De dónde proviene toda esa crueldad? De ser víctimas de su propio ego, de su propio yo. De ideas que parten del yo, del ego, trasladado a una etnia, a una nación, a una raza, a una ideología política. Pero tanto Hitler como Stalin transmiten terror, transmiten miedo, y si los vemos, en ellos mismos vemos la imagen del miedo, del terror. Yo diría que vivieron atemorizados. De hecho, en el caso de Hitler, cuando las cosas no salieron como él pretendía, se suicidó, porque para él toda la vida, toda la realidad se reducía al ego, al yo. Y si ese ego, ese yo, iba a ser puesto en entredicho, era mejor desaparecer.